buenas tardes. Somos estudiantes de la carrera de parvularia, segundo semestre del Instituto Superior Tecnológico Japón, y les damos la más cordial bienvenida a la charla, la importancia de la incorporación de juegos lúdicos en tiempos de cuarentena en niños de 2 a 3 años. Quienes estaremos compartiendo esta jornada durante esta noche somos Wendy Enríquez, Verónica Malquintus, Kerly Maza, Yamile Miranda, Natalie Muñoz, Aura Núñez, Yadira Peñafiel, Tania Pineda, Kimberly Sánchez, Verónica Taco, Antonella Tobar y Marta Ulco. La actividad lúdica en los niños y niñas de 2 a 3 años es fundamental, libre y espontánea, ya que los infantes juegan solo por sentirse bien, respondiendo a sus necesidades. Esto hace que se alejen de lo cotidiano y experimenten parámetros espaciales y temporales diferentes a los que realizan en su rutina diaria. El juego es de gran importancia, ya que les ayuda a los niños a socializar, tener orden y disciplina. La exigencia de las actividades lúdicas y adoptar puntos de vista externos fomenta al niño a resolver conflictos y respetar reglas impuestas desde afuera. Tanto la resolución como la comprensión y aceptación son parte fundamental para que el niño desde su desarrollo infantil tenga conocimientos de cómo dar solución a un conflicto. En toda esta parte no se puede dejar de lado la motivación, ya que esto ayuda al niño a tener más seguridad. Por eso esta charla es relevante, ya que va a dar a conocer la importancia de la incorporación de juegos lúdicos en la educación en tiempos de cuarentena en niños de 2 a 3 años, de tal forma de que el niño pueda recrearse en el mundo con un lenguaje nuevo a través de la imaginación, asociación y exploración de forma espontánea y eficaz para que su aprendizaje sea más agradable, y son ustedes, precisamente padres de familia, los que deben ofrecer o adecuar un lugar agradable, limpio, ordenado, colorido y con los materiales a su alcance para lograr que esto se cumpla. A continuación, dejo con ustedes a Verónica Malquintus. Ahí ya se ve. Estás adelantando pantalla aquí. No se escucha la voz de al fondo, ¿verdad? Le puedes poner desde el principio para poder hablar, porfa. Pandemia ocasionada por el COVID-19. ¿Ah? Tenías que decir 1 y 2, 3 para que la Kim pueda poner. Pandemia ocasionada por el COVID-19 llegó al país obligándonos a entrar en una etapa de cuarentena a nivel nacional el 14 de marzo del presente año, por órdenes del COE y del MIES, y los niños dejaron de asistir a los centros infantiles, por lo que para seguir desarrollando sus habilidades y destrezas, los padres tuvieron el rol de guiar y apoyar en las actividades enviadas por las educadoras, por lo que es fundamental darles a conocer la importancia de los juegos lúdicos para los niños y niñas de 2 a 3 años, así como lo crucial de ejecutar las actividades diarias, ya que estas aportan para el desarrollo de los niños y niñas. El juego puede ser utilizado como una herramienta de gran ayuda, pues nos va a permitir, por un lado, que los niños vivan esta situación desde un entorno afectivo emocional
seguro y al mismo tiempo influye en el desarrollo integral. Se grabó el mensaje que me llegó. Espérame un rato. La pandemia ocasionada por el COVID-19, espérame un ratito, perdón. Ocasionada por el COVID-19 llegó al país, obligándonos a entrar en una etapa de cuarentena a nivel nacional el 14 de marzo del presente año, por órdenes del COE y MIES. Y los niños dejaron de asistir a los centros de desarrollo infantil, por lo que para seguir desarrollando las habilidades y destrezas, los padres tuvieron el rol de guiar y apoyar en las actividades enviadas por las educadoras, por lo que es fundamental darles a conocer la importancia de los juegos lúdicos para los niños y niñas de 2 a 3 años, por lo que es crucial ejecutar las actividades diarias, ya que éstas aportan para el desarrollo de los niños y niñas, ya que el juego puede ser utilizado como una herramienta de gran ayuda, pues nos va a permitir, por un lado, que los niños vivan esta situación desde un entorno afectivo, emocional, seguro, y al mismo tiempo influya en el desarrollo integral. A continuación, mi compañera Tania Pineda. Pasos para obtener un proyecto estadístico. Por la pandemia, el 14 de marzo del 2020 se cerraron las unidades educativas, por lo que se ingresó al tiempo de cuarentena. De este modo, los padres de familia tuvieron que adaptarse a una nueva modalidad. Buenas noches con todos. Pasos para obtener un proyecto estadístico. Problema, recolección e interpretación. El problema. Por la pandemia, el 14 de marzo del 2020, se cerraron las unidades educativas, porque se ingresó al tiempo de cuarentena. De este modo... Es el 13, no el 14. Pasos para obtener un proyecto estadístico. Por la pandemia, el 13 de marzo se cerraron las unidades educativas, por lo que se ingresó al tiempo de cuarentena. De este modo, los padres de familia tuvieron que adaptarse a una nueva modalidad para la enseñanza de los niños, las cuales no todos los padres de familia contaban con los materiales necesarios para realizar las tareas. Recolección, para lo cual se realizó encuestas cuantitativas y cualitativas para obtener los datos sobre los problemas que han tenido al enseñar. ¿Y qué método han utilizado para cumplir con las tareas de los niños? Belén, a ti. Ya. Por lo tanto, los padres de familia... ya me equivoqué. Por lo tanto, se llegó a realizar encuestas cuantitativas y cualitativas para obtener los datos sobre los problemas que han tenido al enseñar. ¿Y qué método han utilizado para cumplir con las tareas de los niños? La interpretación. Con los datos de la encuesta se realizó lo que es la tabulación, la tabla de frecuencia, la media, la mediana y la mod, que más adelante les explicarán. Gracias. Buenas noches. Yo les hablaré sobre qué es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que se recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos. El peso de la población, beneficios diarios de una empresa, temperatura mensual. Por ejemplo, tenemos una población dada y de ahí tenemos una muestra. Después se aplica un conjunto de mediciones. A cada uno de ellos ponemos un elemento. De este elemento sale la muestra. Se obtiene un conjunto de datos. Los estudios que se efectúan en la estadística descriptiva buscan describir las características de la muestra. Se utilizan números, tablas, gráficas para hacer todas esas descripciones. Tenemos elementos. Por ejemplo, la característica individuos o personas, que son objetos que contienen ciertas informaciones que desean estudiar. La población es el conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes. La muestra es el subconjunto representativo de una población. El parámetro está definida sobre los valores numéricos de las características medibles de una población. En lo estadístico está definida sobre los valores
sobre los valores numéricos de una muestra con relación a una población. Esta quiere decir que está dividida en finita y infinita. Los caracteres son propiedades o rasgos en los cuales los elementos de la población están divididos por cualitativos y cuantitativos. Las modalidades, diferentes situaciones sobre un carácter, son modalidades que excluyen cada elemento, posee una o una sola. De esas dos modalidades son dos posibles. Las clases es un conjunto o uno de más modalidades en el que se verifica que cada modalidad pertenece a una o a una sola clase. En nuestro proyecto, por ejemplo, tenemos 38 niños con sus respectivos familiares, pero de esos no podemos hacerlos a todos. Tenemos que hacer a un número cierto de personas. Escogimos solo a 10 niños. Gracias. Marta Ulco. Ya. Muestreo de aleatorio simple. Es la técnica básica de muestreo donde permite la selección de todos los individuos que conforman una población. Esto quiere decir que todos los elementos de la población tienen igual probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Se ha seleccionado una población de 38 padres de familia de un centro de desarrollo infantil y se les ha preguntado sobre la importancia de la incorporación de juegos lúdicos en tiempos de cuarentena en niños de 2 a 3 años. Se escogió una muestra de 10 padres de familia, el cual se utiliza el muestreo para evaluar. El muestreo es una herramienta para analizar una muestra del cual vamos a evaluar a 10 padres de familia de un centro de desarrollo infantil. A continuación, mi compañera Verónica Taco. La encuesta utilizada a los padres de familia del CDI Sueños de Ternura son de preguntas cualitativas y cuantitativas, las cuales serán utilizadas para realizar una tabulación y graficación para presentar los resultados de la encuesta hecha a una población de 10 personas, con el objetivo de capacitar a los padres de familia mediante un taller virtual de estrategias lúdicas para lograr el desarrollo de destrezas, mejorando el aprendizaje del niño mediante el juego lúdico y las familias apliquen en su hogar. A continuación les dejo con Kimberly Sánchez. A continuación les voy a presentar lo que es las preguntas de las encuestas con sus respectivas tablas de frecuencia. La pregunta número 1 nos dice qué es el género del participante, como le estoy subrayando aquí, en el cual el número 1 hace referencia al género masculino y el número 2 hace referencia al género femenino. XY, que es el número de términos, nos dice que debemos pasar el número 1 y el número 2, que como ya les había dicho, hace referencia al género masculino y al género femenino. Para FI, que es la frecuencia absoluta, nos dice que nos va a indicar cuántas veces se repiten los números, es decir, cuántas veces se repite el 1, nos dice que se repite 6 veces. El 2, 4 veces, dándonos un total de 10 personas encuestadas. Para FR, que es la frecuencia relativa, consiste en dividir el número 6 para 10. 6 dividido para 10 nos da 0.6. 4 dividido para 10 nos da 0.4, dándonos como resultado la unidad o el número 1. Para el porcentaje, al 0.6 se lo debe multiplicar por 100, dándonos un 60%. 0.4%, 40%, perdón, y nos da un resultado de 100%. Para la frecuencia acumulada, se debe pasar el primer número de FI, que es el número 6. Lo pasamos al primer cuadro. Y para sacar el 10 que le estoy subrayando ahorita, se debe sumar el 6 más el 4 que lo estoy pintando ahorita. 6 más 4 nos da un total de 10 personas encuestadas. Para la media aritmética se debe multiplicar XY por FI, como le estoy subrayando aquí. Entonces sería 1 por 6, 6, 2 por 4, 8, y nos da como resultado 14.
Esto en cuanto a la media aritmética. Para calcular la media aritmética a este 14 lo debemos dividir para 10, dándonos un total de 1.4. La moda, que es el número que más se repite de la tablita que estoy teniendo aquí, nos dice que más se repite es el número 1. La mediana dice que es el número que se encuentra en el centro de la tablita, que igual ya le había subrayado. Pero como podemos ver, no tenemos un solo número, tenemos dos. Entonces, en este caso, lo que debemos es sumar los dos números, el 1 más el 1, que nos da 2, y dividirle para 2, porque son dos números que nos sobran. Entonces, 2 dividido para 2 nos da igual a 1. En este gráfico de acá, podemos ver el género del participante, en donde el 1 hace referencia al género masculino, y nos dice que hay 6 personas de género masculino. El número 2, género femenino, 4 personas de género femenino. La interpretación, la media aritmética, dice que es el promedio del género de los niños, que es el número 1, que se refiere al género masculino. La mediana, el 60% de los niños es de género masculino y el 40% de género femenino. El número 1, que es el que más se repite, se refiere al género masculino, es decir, existen más hombres que mujeres. Para la segunda pregunta tenemos ¿cuál es la edad del participante? Edad de 3 y de 2 años. Para sacar el número de términos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje y frecuencia acumulada, se saca igual que las tablas anteriores, como ya les había explicado. Entonces solo les voy a explicar lo que es interpretación de la media aritmética. El promedio de las edades de los niños está fluctuando entre los 3 años, como le podemos ver aquí, que dice que está 2.8 redondeado nos da 3. Ya. La mediana, el 80% de los niños tiene un promedio de hasta 3 años y el 20% corresponde a la edad de los 2 años. La moda, número 3, el que más se repite, se refiere a que existen más niños de 3 años. La pregunta número 3. ¿Las actividades lúdicas enviadas por las educadoras se logran desarrollar con éxito? La media aritmética. El promedio de las actividades enviadas por las educadoras hace referencia al número 1, es decir, sí se logran desarrollar con éxito. La mediana. El 80% de las actividades que hace referencia al número 1, el cual quiere decir que sí, dice que las actividades sí se logran desarrollar con éxito y el 20% no lo logra realizar. La moda, el número 1, que es el que más se repite, se refiere a que las actividades sí se desarrollan con éxito. A continuación les voy a dar una recomendación sobre las actividades lúdicas enviadas por las educadoras y logran con éxito. Los padres de familia deben de conseguir hacer la actividad asignada por la educadora tal y cual como les manda, ya que esto les servirá para la estimulación y pondrán en práctica la motricidad fina y gruesa mediante los juegos lúdicos. También tienen que, al momento de realizar cualquier actividad, buscar un espacio amplio y que tenga un color llamativo para que el niño se sienta motivado. ¿Cree usted que los juegos lúdicos fortalecen el autoestima y formación de su hijo? El promedio de las personas que creen que los juegos fortalecen el autoestima y formación de los niños hace referencia al número 1, es decir, sí creen que los juegos fortalecen el autoestima y formación de los niños. La mediana, el 80% de las personas encuestadas que hace referencia al número 1 dice que sí creen que los juegos fortalecen el autoestima y formación de los niños y el 20% no están seguros. La moda, el número 1, que es el que más se repite, se refiere a que los padres creen que los juegos sí fortalecen el autoestima y la formación de los niños. A continuación, la recomendación, ¿cree usted que los juegos lúdicos fortalecen el autoestima y formación de su hijo o hija? Que los juegos realizados les ayudarán a madurar
en su vida personal de cada niño, por lo cual es esencial educarle desde una temprana edad. Y a la edad de 3 años es una edad perfecta para que los niños empiecen a tener seguridad en ellos mismos y tener la confianza y el autoestima muy elevado para que no se sientan inseguros en cualquier actividad que se vaya a realizar. A continuación les voy a dar la explicación de un histograma, en el cual podemos ver que esta tabla de aquí, que están con varios números, es todas las respuestas de las personas que les hemos encuestado. Tenemos un total de 80 números. Acá abajo podemos ver que es la misma tabla de frecuencia que ya les había explicado. Y entonces procederá al histograma, en donde nos dice que el número 1 se repite 54 veces. El número 1 se encuentra aquí. Y hace referencia a un 67.50%. El número 2 se repite 14 veces. Se encuentra aquí, número 2, 14 veces. El número 3, 9 veces, que está aquí. El número 3 se repite 9 veces. El número 3 hace la referencia a un porcentaje de 96.25%. El número 4 hace referencia al número 2 y dice que es un 98.75%. El número 5, que se repite una vez, hace referencia al 100%. Eso sería en cuanto al histograma. A continuación, mi compañera Yamile. Buenas noches. Esta vez hablaremos de las conclusiones del proyecto. La utilización de la estadística en el CDI Sueños de Ternura les permitirá obtener datos y a la vez interpretarlos. Esta información se basa en datos cuantitativos y cualitativos, concernientes a los párvulos. En la educación preescolar, la estadística se la utiliza con mucha frecuencia, puesto que nos permite manejar estadísticas e interpretar los resultados de nuestros niños, como por ejemplo, salud de los niños y niñas. Manejamos también la estadística social, que nos permitirá saber lugar donde vive y con quién vive el niño. Tenemos también la estadística demográfica, en la cual observaremos edad, sexo, número de hermanos, etc. Identificaremos así qué destreza presenta mayor dificultad de aprendizaje en nuestros niños. Estas son las conclusiones y a continuación mi compañera Nati Muñoz. Recomendaciones. Primero, mantener constante comunicación. ¿A qué nos referimos con esto? Mantener una constante comunicación del docente hacia el padre de familia, logrando al padre de familia un mayor conocimiento sobre las etapas de desarrollo, aprendizaje y la estimulación lingüística para la enseñanza de su hijo o hija. 2. El material didáctico. Que en cada casa deben de adquirir un material didáctico para desarrollar los juegos para la estimulación de la inteligencia y poner en práctica mediante los juegos la motricidad fina y la gruesa. Hacer el uso adecuado del tiempo libre. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para que los niños y las niñas en la jornada de la tarde puedan tener un mejor potencial en su desarrollo integral. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Wendy Enríquez. Ya. Buenas noches. A continuación, les voy a presentar las bibliografías que dimos uso para obtener información de tal manera que nuestra investigación tenga validez. ¿Qué es estadística?
Autores: Judith Danu, Mosteller, Pascal, Lehmann, Lin, Peter, Rising, Alianza 1992. Estadística descriptiva. Mario Enrique Rendón, Macías, Miguel Ángel Villasí, Quevé, María Guadalupe Miranda, Novales, Revista Alergia México. Medidas de tendencia central, que son media, mediana y modo. Autor: Fernando Quevedo Ricardo. Autora: María Estela Rafini. Última edición el 29 de noviembre del 2019. ¿Qué son los juegos lúdicos? Creador de la página: Elisa. Fecha de creación de la página: el 21 de febrero del 2019. Último editor: Joana. Última edición el 22 de febrero del 2019. ¿Qué es la estadística? Concepto y significado. Ahí hay un enlace. Y para finalizar, hay un enlace de YouTube donde hay juegos lúdicos para los niños. Gracias. A continuación, mi compañera Yadira Peñafiel. Ya. El propósito de esta encuesta es saber su opinión acerca de la capacitación dada. A continuación, enviaré un link para que nos den a conocer qué satisfactoria fue la capacitación para ustedes. También, en este momento solicito que realicen alguna pregunta o duda a mis compañeras sobre la capacitación dada. Gracias.